Buen día, comenzamos esta transmisión en vivo el día de hoy, 4 de diciembre de 2017, para hablar sobre un tema de gran trascendencia como lo son los derechos humanos, pero en virtud de su razón de ser, que es la de poner límites al ejercicio del poder, particularmente al ejercicio arbitrario del poder, en tutela de la dignidad de la persona. Hemos elegido este tema no solamente dada nuestra vocación por el mismo, en virtud de que soy profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y también profesor de Derechos Humanos en la especialización de Derechos Humanos y en la especialización de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Hemos elegido este tema particularmente porque el día 10 de diciembre es un aniversario más de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre cada año. Es importante destacar en esa Declaración Universal el hecho de que toda persona nace libre e igual. Es una condición que le es natural, ontológicamente hablando, como ser humano, y no deviene del otorgamiento de una condición o categoría por parte del Estado, ni derecho positivo alguno. Bien, deseo hablarles entonces, como les decía, de los derechos humanos como un límite a la actuación del poder público. En este sentido, quiero ante todo permitirles observar la tremenda importancia que la Constitución venezolana de 1999 le da a los derechos humanos. Por supuesto, estamos hablando de lo que la Constitución prevé al respecto y no tanto de lo que ocurre en la realidad. Un vistazo al respecto lo haremos a continuación. Entonces, comencemos por lo siguiente. Ante todo, ¿qué se entiende por Constitución? Y no vamos a explicar por ese concepto lo que pudiese rápidamente pensarse en un texto normativo, un conjunto de normas fundamentales, un librito publicado en una gaceta oficial. Eso, digamos, es la forma que da cierta seguridad jurídica sobre su contenido. Pero básicamente, como lo dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, tras la Revolución Francesa, toda persona nace libre e igual, como lo reitera los derechos humanos, como mencionamos anteriormente. Pero básicamente lo importante es tener presente que la Constitución, según esa declaración plasma, y es la idea central de todo el constitucionalismo desde entonces y hasta la actualidad, la Constitución es un estado fáctico, un estado de cosas que puede o no regir en una sociedad y que cuando es así es porque existe allí dos elementos centrales, cuáles son el principio de separación de poderes y la garantía de los derechos humanos. En el entendido, por supuesto, de que el principio de separación de poderes es una garantía institucional de respeto de los derechos humanos. Visto esto, entonces, procedamos a pasar revista a los dispositivos más importantes de la Constitución venezolana de 1999 que van a posicionar de forma trascendental a los derechos humanos. Insisto que si eso se respeta o no es algo que veremos más adelante. Por lo pronto, tengamos esto presente porque esta sería bandera argumentativa libertaria central a ser sostenida y defendida por todo venezolano en ejercicio de su ciudadanía frente al poder arbitrario. En todo, desde el artículo 2, nos vamos a conseguir que Venezuela es declarada como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Un Estado de derecho no es otro que aquel en el cual los órganos del poder público, de cualquiera de sus ramas,
no pueden hacer sino solamente aquello que está explícitamente establecido en la norma jurídica constitucional o legal que rige su funcionamiento. Lo que no esté establecido allí no lo puede hacer el órgano público en cuestión. Eso en garantía de la libertad de las personas. Es distinto para las personas que pueden hacer todo cuanto no esté prohibido por las leyes. Entonces, es un Estado de Derecho, Venezuela, en su constitución, insisto. Y esa misma norma de la Constitución establece lo que se entienden como valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado y cita derechos humanos trascendentales como lo son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia, y en general, fíjense ustedes, plantea la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político. Ya por supuesto que el pluralismo político está implícito dentro de la mención de derechos humanos, puesto que uno de ellos es la libertad de pensamiento. Y por supuesto que toda la gama ideológica posible que uno pueda imaginar tiene la posibilidad de intervenir dentro del juego democrático. Cuando de extremos que buscan casualmente la figura del autoritarismo y del totalitarismo para imponerse sobre todas las demás. Pero volviendo a esto, fíjense ustedes que se usa la palabra preeminencia. No existe en la Constitución de 1999 referencia alguna a una pretendida superioridad de alguna revolución o de algún proyecto político, y mucho menos de una ideología en específico, la socialista o cualquier otra. La declaración explícita de la Constitución es la preeminencia de los derechos humanos. Perdón. Es decir, la preeminencia de la libertad, la preeminencia de la persona sobre cualquier otra consideración, de forma tal que si al decisor público le corresponde tomar partido, decisión frente a la cual lo que esté en juego sea de un lado derechos humanos y de otro lado cualquier otra consideración, incluyendo proyectos políticos, debe inclinarse obligatoriamente por la tutela de la persona, es decir, por la salvaguarda de los derechos humanos. Tanto es así que luego el artículo 3, al referirse a los fines del Estado, es decir, a la razón de ser del Estado, a por qué existe el Estado y a qué debe servir el poder público, hace alusión a la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad y la garantía del cumplimiento de los derechos previstos en esta Constitución. Es decir, el poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano, electoral, se debe a la persona sin discriminación de ningún tipo y no a proyecto político de ninguna naturaleza. Continuando en este orden de ideas de los preceptos que posicionan el tema de los derechos humanos en nuestra Constitución de 1999, nos tropezamos con el artículo 19, que explícitamente establece para el Estado la obligación de garantizar a toda persona, es decir, a toda persona, no a aquellas que se inscriban en el partido, no a aquellas que rindan al gobierno, no a aquellas que saquen el carnet de la patria, etcétera, etcétera, sino toda persona, venezolana o no, que viva en Venezuela. El gobierno debe garantizarle, según el principio de progresividad y sin discriminación de ningún tipo, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de todos y cada uno de los derechos humanos, siendo su respeto y garantía obligatorios para los estados, para los órganos del poder público, de conformidad con la Constitución, la ley y los tratados sobre derechos humanos. Asimismo, se establece en el artículo 22 que la enunciación de los derechos que esta Constitución establece y la enunciación que está en los tratados internacionales ratificados por Venezuela no implica negación de otros derechos que sean igualmente inherentes a la persona humana. Vamos a estar claros que cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo a aquellas particularidades propias
de la persona, inherentes a ella, a su condición humana, que le permiten decidir en plena autonomía acerca del desenvolvimiento de su personalidad en los ámbitos políticos, familiar, patrimonial, en el tema educativo, en el tema sexual, en el tema de salud, es decir, en todos los ámbitos, poder decidir por sí misma, autodeterminarse, pues, como corresponde como ser humano plenamente. Luego, el artículo 23 le da jerarquía constitucional a los tratados ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos. Y menciona en alguna otra disposición de la Constitución a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a título particular. Y es obvio, como lo hemos expresado en otras ocasiones y hemos escrito al respecto, que mal podía Venezuela denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirarse del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, simplemente en detrimento de la persona humana y para favorecer el posicionamiento del poder público para poder ser ejercido en forma arbitraria sin control por parte de lo que es los órganos del sistema interamericano que tutelan los principios generales de la constitucionales comunes propio a todos los estados democráticos, no solamente del continente americano, sino del globo. Por otro lado, el artículo 25 sanciona con la nulidad a todos los actos emanados del poder público, leyes, decretos, sentencias, reglamentos, etcétera, y establece la responsabilidad de los funcionarios públicos, no solamente de quienes los hayan dictado, sino también de quienes los hayan ejecutado, y a la hora de hacerlo, en lugar de optar por desobedecer, atendiendo al principio de preeminencia de los derechos humanos sobre cualquier otra consideración, optaron por someterse al poder ejecutando esos actos deplorables. El artículo 29 insiste en la obligación estatal de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos. El artículo 30 insiste también en la obligación del Estado de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables. Y el artículo 31 consagra el amparo internacional, es decir, la posibilidad de acudir a los órganos supranacionales, tales como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales se les cercenó el derecho a los venezolanos por la ilegítima denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por supuesto que ya hemos ido asomando algunas violaciones a los derechos humanos. Pues bien, llegados a este punto, tenemos presente ya cuál es la importancia, cuál es la trascendencia que para el constituyente de 1999 tienen los derechos humanos y cuáles eran las obligaciones que el Estado tenía, el gobierno sempiterno chavista madurista desde el año 99 hasta la fecha, de acatar esa constitución, respetar los derechos humanos y en consecuencia una constitución que hablaba de pluralismo político y de libertad de pensamiento tenía necesariamente que dejar de lado cualquier referencia ideologizante del poder público y de sus instituciones. Eso, por supuesto, ha sido todo burlado. Pero vamos a ver unos ejemplos concretos. En materia del derecho a la información, que es uno de los derechos más importantes, puesto que la Constitución prevé que él no puede ser restringido ni siquiera en el supuesto de una declaratoria de estado de excepción, pues bien, los venezolanos, los habitantes de Venezuela, no tienen derecho a la información en materia de manejo económico, en materia de datos económicos, datos vinculados con la inflación y otros temas del área, porque el Banco Central de Venezuela no publica los informes a los cuales está obligado por ley, lo mismo que tampoco lo hacen los ministerios encargados de la... En cuanto al derecho de petición y también de acceso a la información, nos tropezamos con que el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa sistemáticamente
declara inadmisibles las acciones de amparo ejercidas por organizaciones no gubernamentales en provecho del derecho de petición y el derecho a la información, aludiendo nada menos que los órganos públicos no están allí para ser molestados por entidades que no tienen otra cosa que dirigirse a los órganos públicos para preguntarles qué están haciendo. Semejante burla es algo inconcebible. Por otro lado, el Código Orgánico Tributario de 2014 dice que el órgano competente para ejecutar las sentencias de los jueces tributarios será la Administración Tributaria, es decir, el CENIAT, cuando la Constitución en forma explícita dice que son los jueces los competentes para dictar y ejecutar sus sentencias, violando, por supuesto, el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Dónde queda el interés superior del niño, niña y adolescente y el derecho a la educación? Una educación que, según la Constitución, debe estar abierta a todas las corrientes del pensamiento, como lo dice en forma explícita, para formar a un ciudadano útil al país, cuando vemos lo ideologizada que están los libros escolares, la política educativa. Sobre la protección del ambiente, es decir, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando con el arco minero? ¿Cómo es posible que se desarrolle semejante proyecto y que nadie conozca estudios de impacto ambiental? Están los estudios de impacto ambiental, se hicieron, no se ha consultado a las comunidades indígenas, pero ¿acaso se ha consultado al pueblo venezolano acerca de los riesgos que implica semejante explotación, puesta, por cierto, en manos de intereses extranjeros, como rusos, chinos y de otras nacionalidades? Son los venezolanos del futuro los que verán su derecho al desarrollo sustentable socavado, son las generaciones futuras las que van a sufrir. Por otro lado, la Asamblea Nacional Constituyente, que no vamos a entrar a discutir, a conversar, ya está clarísima la ilegitimidad de su convocatoria y la legitimidad de su elección, violando el derecho al sufragio, violando el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Pero resulta que la Asamblea Nacional está legislando. Pero señores, ¿es que acaso el venezolano no tiene derecho a elegir al legislador? Es que no lo hizo en diciembre del año 15. Es que en enero del año 16 no se instaló el poder legislativo electo por el pueblo venezolano. Entonces, ¿cómo es que la Asamblea Nacional legisla? Cuando su mandato, ilegítimo o no, pero su mandato, a fin de cuentas, es el de redactar una nueva constitución, no el de legislar. Por otro lado, por ejemplo, acaba el gobierno de establecer en aproximadamente 9.600.000 bolívares la nueva base de exención del impuesto sobre la renta. Y dicen, por supuesto, que es populistamente y en propaganda gubernamental para proteger el salario de las personas. Pero ¿cuál es la verdad de esto? ¿Acaso no se está violentando el patrimonio, el derecho al patrimonio de las personas que tienen capacidad de ahorro? No se viola el derecho de propiedad. ¿Es que acaso el bolívar tiene poder adquisitivo? Y consecuencialmente, o en forma de interdependencia, como dice la Constitución, no se viola el derecho entonces a la protección de la familia y sucesivamente el derecho a la alimentación, el derecho de acceso a la salud, ¿qué más decir del derecho a la recreación del pueblo venezolano? Y el derecho a la información. ¿Por qué no se le dice la verdad acerca de por qué es menester estar aumentando el salario a cada rato? ¿O por qué es menester aumentar la base de exención del impuesto sobre la renta? O en definitiva, ¿por qué es inflacionario el aumento recurrente de un sueldo que obviamente no alcanza para nada? Por otra parte, volvemos a la separación de poderes como dijimos al principio. Es la garantía. El ciudadano común no puede por sí solo enfrentarse al poder público en una batalla jurídica o no, porque tiene las de perder cuando ese poder público obra en forma totalitaria, en forma autoritaria. El sistema constitucional está diseñado de forma tal que el poder público se rija por el principio de separación de poderes, que cada rama del poder público sea independiente y autónoma frente a las otras. Y particularmente es el Poder Judicial quien tiene la honra
y la importancia fundamental dentro del Estado de Derecho de ser el garante de la protección de la libertad frente a los abusos de las otras ramas del poder público y del propio poder judicial. Pero para ello, el poder judicial debe ser independiente y debe ser imparcial. Y sabemos perfectamente que no estamos frente a un poder judicial imparcial. Y no es imparcial y no es una simple opinión. Basta con chequear las sentencias que salen recurrentemente de la Sala Constitucional, de la Sala Político-Administrativa, de la Sala Electoral en los últimos años y ver cómo gana permanentemente la posición del Poder Ejecutivo frente a las denuncias de los ciudadanos. Y obviamente esa imparcialidad, esa falta de imparcialidad, o mejor decir aún, esa parcialidad patente, se debe a que el Poder Judicial no es independiente. Y no es independiente, y eso lo hemos denunciado y ha sido denunciado por muchas personas y muchas instancias en Venezuela, desde la academia, las universidades, porque no fue la mayoría surgida de la votación legislativa de diciembre del año 15 quien designó a los magistrados que están actuando hoy en día desde Venezuela. Esos magistrados fueron electos por la mayoría decaída, por la mayoría saliente, por quienes pasaron a ser minoría en la Asamblea Nacional. Y además, en un procedimiento que violó los parámetros formales establecidos en la Constitución y en la ley, es decir, las cuales no reúnen los requisitos necesarios para ser magistrados, según la Constitución exige. Son personas que están claramente ideologizadas, parcializadas políticamente con el gobierno y que son ejecutores de las políticas gubernamentales. Les voy a poner un ejemplo. Esto del desacato que inventó la Sala Constitucional en contra de la Asamblea Nacional para confiscarle sus atribuciones. Primero, no vamos a entrar a discutir lo que todos he sabido de los que saben de estas cosas, que el desacato no es posible para las entidades públicas. El desacato es una situación para personas naturales, jurídicas, puede ser para la persona pública, pero no para el órgano como tal. Quien incurre en un desacato es una persona, quien desobedece es una persona, que bien puede ser un funcionario público. Y tendría que asumir personalmente las consecuencias de ese desacato, de esa desobediencia. Pero ello no implica que el organismo judicial que dictó la sentencia vaya a asumir las atribuciones o potestades o facultades de quien haya incurrido en tal desobediencia. Así la Sala Constitucional pretende que ella va a legislar porque la Asamblea Nacional está en desacato, que ella aprueba el presupuesto porque la Asamblea Nacional está en desacato, que ella nombra altos funcionarios del Estado como fiscal general de la República y defensor del pueblo porque la Asamblea Nacional está en desacato. Pero obviamente que nada de eso es posible y eso incurre en violenta la prohibición de usurpación de poder que está en la Constitución y cuyas actuaciones son todas nulas. Pero por otro lado, uno ve qué ocurre con el CENIAT. El CENIAT tiene 10 años desobedeciendo sentencias de la Sala Constitucional, en la cual se ha establecido que el bono vacacional y las vacaciones no forman parte de la base imponible del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el CENIAT desconoce esa jurisprudencia y continúa a patronos que a la hora de retener el impuesto sobre la renta de sus trabajadores no incluyen esas partidas dentro de los montos a retener. En base justamente que la Sala Constitucional ha dicho que no es el salario integral, sino el salario normal, el que forma parte de la base imponible del impuesto sobre la renta para los trabajadores. Entonces, alguien hace poco pidió a la Sala Constitucional que declarara al CENIAT en desacato, aplicando su propia doctrina, por llamarla así, de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo la Sala Constitucional? Pues declaró que esa acción era improponible, otra figura extraña que inventaron. La pregunta jocosa sería, debe ser que la Sala Constitucional no quiera asumir las atribuciones recaudatorias de inspección fiscal del CENIAT. Pero bueno, ahora, siguiendo con esta línea, ¿es que acaso una sentencia en donde se condene a un padre a pagar pensión alimentaria y este no lo hace, entrando en desacato, eso autoriza entonces al
al tribunal que dictó la sentencia a ser él quien pague la pensión de alimento, a ser él quien asuma la patria potestad. O si un tribunal ordena a un patrono que reenganche a un trabajador y este no lo hace entrando en desacato, el tribunal será quien reenganche al trabajador y tendrá entonces que buscarle trabajo en el tribunal. Es decir, ¿hasta cuándo estas locuras, estos disparates que estamos presenciando en nuestro país? Pues bien, en definitiva, pues, hay que estar claro que, insisto, leyéndonos la Constitución completamente, no es una revolución X, no es un proyecto político X, no es una ideología X lo que tiene preeminencia en nuestra Constitución, es la persona. La persona, con independencia de su orientación sexual, de su condición económica, de su credo, de su posición política, con toda independencia simplemente por la razón ontológica de ser una persona, de ser un ser humano, goza en su consideración frente a cualquier otra circunstancia de preeminencia, bajo una figura de pluralismo y de libertad de pensamiento, es lo que corresponde, y entonces nos preguntaríamos qué debe entonces la persona hacer frente a una circunstancia como esta. Pues obviamente cuando el Poder Judicial no está allí para servir de protector frente al abuso gubernamental, cuando el Poder Judicial, peor aún, sirve al poder de forma grosera, cuando nos encontramos en lo que Eduardo Couture y en su momento incluso Simón Bolívar en otro escrito se fueron por la línea de pobre de la sociedad en la cual el juez tenga miedo, que es lo que estamos viviendo. Un juez con miedo, el juez de abajo, y un juez comisario de gobierno, un juez comisario político, como vemos en los altos niveles. Entonces, lo que queda es replantearse si estamos realmente ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos en el plano individual y en el plano colectivo, y si es menester entonces preguntarnos si están dadas las circunstancias o no de ejercicio del derecho a la revolución o del derecho a la rebeldía, en vista de que son las circunstancias. Es decir, ver si el 350 que se ha mencionado, se ha enarbolado tantas veces, ha sido realmente implementado en Venezuela. ¿Por qué no lo ha sido? Recordemos entonces, para terminar, que nuestra Constitución, en su preámbulo, habla del justnaturalismo positivista, y que eso, dicho más o menos en palabras coloquiales, es que la persona nace con sus derechos, y es con sus derechos que, juntándose a otras personas, conforma una sociedad, y de su voluntad compartida en ejercicio democrático forma un Estado, crea un poder que está allí no para ser arbitrario sobre él, sino para garantizar sus libertades, para garantizar una vida feliz, como lo establece la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811, suscrita por nuestros padres fundadores civiles. Bien, un tema de reflexión para todos, y un tratar de abrir los ojos frente a una brutal propaganda populista a la cual el pueblo venezolano está enfrentado día a día. Muchas gracias, y ya saben que estoy abierto a sus comentarios y preguntas por el chat. Hasta luego.